Hola, hola, yo soy la Pasqui y les traje un nuevo videito. Les vengo a contestar la pregunta que todos me hacen de por qué no le conté al papá de mi bebé apenas nació y por qué esperé 2 meses para contarle que habíamos tenido un hijo. Les vengo a responder esa pregunta, cómo sucedieron las cosas desde que el Bastián estaba hospitalizado. Y como punto uno, mi mamá y yo la estábamos pasando muy mal, estábamos súper choqueadas todavía con la noticia y súper traumadas por cómo fue el nacimiento de mi bebé. Sí estábamos pasándola mal, como para estar preocupándonos por otro problema más, de cómo va a ser contar al papá, cómo van a reaccionar ellos, cómo, no sé si me van a creer o algo así, era como un problema. Y como punto dos, mi mamá, ni mi papá, ni toda mi familia pensaban que era lo mejor todavía no involucrar a Felipe, o al menos hasta ese entonces, porque todos estaban bastante enojados, molestos y asustados porque, o sea, como recordarán, les conté lo que había sucedido como 3 semanas antes, o sea, era muy reciente lo que había pasado, que por la culpa de en ese entonces la pareja de Felipe y junto con su mamá me habían golpeado estando yo embarazada. Entonces, como todo eso era muy reciente, teníamos miedo a contarle y que como esta loca estaba tan obsesionada con Felipe, eran muy capaces de ir y esperarme afuera del hospital para seguir acosándome. Y para ese entonces yo pensaba que Felipe y ella seguían juntos y me ponía más nerviosa el tema de cómo le iba a contar, porque imagínense si este par de locas fueron capaces de hacerme eso sin que yo las conociera, o sea, yo no tenía idea de quiénes eran cuando las vi ese día. Imagínense, después de lo que me hicieron, ahora enterarse, esta tipa que se enterara que yo había tenido un hijo con Felipe, con lo obsesionada y loca que estaba por él, de qué iba a ser capaz junto con su mamá ahora. Y como punto 3, alrededor de los 10 días después que nace mi hijo, le escriben los padres del Felipe a mi mamá, diciéndole que por favor me alejara de su hijo, que no le escribiera, que no lo llamara, que no lo buscara, que no le contestara. Y nosotras quedamos como plop, como, ¿por qué nos están diciendo todo esto? O sea, ¿por qué de la nada nos escriben esto si yo estaba súper mal en ese entonces? O sea, yo estaba hospitalizada, ni siquiera tomaba mi teléfono porque estaba súper impactada. Tampoco tenía las ganas de escribirle en ese entonces. Yo estaba preocupada al 100% de mi hijo. Lo que ellos decían y argumentaban en las llamadas y en esos mensajes era que al Felipe lo estaban viendo muy mal. Él estaba yendo mal en el colegio. Lo veían como depresivo, triste, angustiado. Y ellos como papás estaban preocupados y le preguntaban qué le pasaba, pero él no decía nada. Entonces nadie sabía lo que le pasaba y lo que le sucedía, a lo cual ellos pensaron inmediatamente que era por mí. Ellos pensaban esto porque cuando nosotros terminamos con Felipe, ambos la pasamos muy mal en nuestras casas. Nos duró un periodo de tiempo igual largo, que no queríamos saber nada, no queríamos salir. Entonces, por el hecho de que ya no íbamos a volver más, nos sentíamos mal, ambos. Y como los papás del Felipe vieron estos comportamientos similares a esa vez que habíamos terminado, y entonces ellos dijeron, seguramente él volvió a hablar con la Pascal y están de nuevo teniendo problemas o algo así. Fue cuando decidimos que todavía no era el momento para contarle, porque nos dimos cuenta de que ellos estaban todavía teniendo muchos problemas, muchos enredos, en el cual no queríamos estar involucradas y yo solo quería estar con mi bebé y que encargándome de su bienestar. Y como punto 4, cuando finalmente pasa ese mes, 5 semanas, llega mi hijo a la casa, bueno, yo sentí un alivio más para mí, que por fin lo podía tener conmigo. Entonces en ese sentido estaba mejor. Y ahí fue cuando empecé a replantearme la situación de poder decirle a Felipe que habíamos tenido un bebé y que ya era momento de contarle. Yo igual conversaba con mi psicólogo y le contaba cómo me sentía yo, mis ganas de querer contarle y de querer decirle lo más pronto posible, porque a todo esto igual me sentía como que la estaba pasando solo mal yo, o cargando con todo el peso yo. Entonces igual sentía esa necesidad de querer decirle al papá. Fue ahí cuando le decido contar que ya habíamos sido papás. Le cuento a mi mamá me dice que está bien, que me apoya, pero tengo que estar preparada para cualquiera de los escenarios que pueden haber. Por ejemplo, 1, le cuente y no me apoye. 2, que quizás no me crea.
y lo ignore, o 3, que sí se haga cargo y que quizás le guste la idea, cosa que creíamos que era imposible, pero así fue. Me dijo que ella me iba a apoyar y que teníamos que conversar, que sí, bajo sus condiciones, que eran que tenía que contarle, pero en un lugar cerca de mi casa para ella igual poder estar cuidándome, y sin Bastián. Que fuera sin el Bastián a contarle, igual era, imagínense yo llegar así a la plaza con el carrito, mira a tu hijo. Bueno, eso no iba a pasar. Entonces mi mamá igual lo pensó todo muy bien y, y me dijo que yo se lo podía dejar a ella y mientras yo podía ir a conversar con él, llamarlo un día y así. Pero justo después que decido contarle, llega mi hermana del colegio con un brote de varicela. Y para los que no sepan, la varicela se empieza a contagiar días antes de que aparezcan los síntomas en tu cuerpo, cosa que mi hermana estuvo contagiándonos muchos días antes. Lo primero que hicimos fue aislarla en su pieza. Sí, cero contacto conmigo y con Bastián. O sea, yo estaba súper asustada junto con mi mamá de que a Bastián, imagínense, recién salido del hospital, la vacuna de la varicela se pone cuando están más grandes, no recién nacidos. Entonces, imagínense que Bastián no tenía ninguna protección como defenderse de esa enfermedad. Entonces, estábamos súper aterradas con mi mamá de que Bastián pudiera contagiarse, aparte de lo grave que era, podía volver a recaer al hospital. Entonces, quizás por cuánto más tiempo, eso era lo que teníamos mucho miedo. Pasa la semana, mi hermana completamente aislada, fue cuando me empieza a dar a mí. Me da fiebre y me sale como 2 granitos, uno aquí y el otro aquí. Enseguida le digo a mi mamá, le muestro y me dice, no, pásame a Bastián. Para no arriesgar a Bastián, mi mamá y yo preferimos que ella lo cuidara por los 14 días que a mí me debería durar la varicela. Entonces ahí fue cuando nuevamente el tema del Felipe se vuelve a aplazar porque la estábamos pasando fatal aquí en la casa. Porque yo me sentía muy mal, me sentía muy enferma, estaba llena de granos por todo el cuerpo que me picaba horrible, sentía mucha fiebre. Aparte, quería estar todo el rato con mi bebé, no podía acercarme a él, también eso me dolía demasiado, haber esperado tanto tiempo para que llegara a la casa y poder ni siquiera tocarlo, ni siquiera tomarlo, ni siquiera poder darle pecho. Entonces sí me sentía súper triste, y tanto como yo y mi mamá, porque mi mamá estaba súper cansada, o sea, ella tenía que levantarse todas las noches porque sí dormía con Bastián. Entonces, cuando Bastián se despertaba en las noches, tenía que levantarse a prepararle una mamadera cada que despertara. Entonces, finalmente, ella no dormía bien, estando embarazada. Finalmente, cuando yo tengo como 13 días de varicela, me llaman mis abuelos para invitarme a su casa al campo. Como allá a todos ya le había dado varicela, no podía contagiar a nadie. Y yo también ya estaba saliendo de este tema, ya estaba casi por terminado. Y cuando pienso que ya mi pesadilla estaba acabando, ese día estando allá, mi mamá me llama llorando, diciéndome que a Bastián le habían salido 2 granitos. Cuando me dice eso, yo inmediatamente entro a llorar porque pensaba que todo el esfuerzo que habíamos hecho ella y yo no había servido de nada, que igual se contagió. Entonces me sentí muy triste. Le pido a mi papá que por favor vayamos corriendo a urgencias a verlo. ¿Y saben que lo más curioso de esto es que nosotras estábamos tan asustadas por nada? Porque a mi hijo literalmente le duró 3 días. De hecho, al tercer día ya los granos los tenía secos. Entonces, y ni siquiera presentó incomodidad. Yo también estaba súper preocupada porque yo la pasé mal y se le pasó muy rápido. Yo creo que es porque mi hijo es un guerrero, un valiente que puede con todo. Y luego que por fin termina la pesadilla, ya era momento de contarle a Felipe. Con mi mamá lo organizamos todo días antes. Pusimos una fecha y un día para yo poder llamarlo y decirle que me quiero juntar con él en una plaza cerca de mi casa. Cuando yo lo llamo, él me dice que sí, y estaba como con esta actitud de risa, como que yo creo que en su mente él pensó que lo estaba llamando porque lo extrañaba y quería volver con él, pero no creo que se imaginaba esto. Bueno, y cuando lo llamo, pusimos una fecha, un día en especial, fue un miércoles. Yo recuerdo muy bien que fue un miércoles. Bueno, antes de salir yo conversé con mi mamá, aclaramos bien lo que tenía que decir, que
que estuviera así como bien madura, que fuera bien madura la conversación, que le contara clara y bueno, que cualquier cosa que la llamara. Y entonces, bueno, a esto salgo, me acuerdo perfectamente de todo esto. Bueno, cuando camino hacia la plaza, yo llegué primero, porque claro, yo estaba al lado de la plaza. En cambio, Felipe igual vive súper lejos de aquí, así que se demoró un poco más en llegar. Pero me acuerdo que lo esperé, pero no fue tanto, fue como unos 10 minutos que lo estuve esperando en la plaza. Cuando por fin llega, lo veo venir desde lejos, caminando hacia la banca donde yo estaba sentada. Y recuerdo que lo primero que me dice fue como, hola, ¿cómo estáis? Me dijo, hola, ¿cómo estáis? Así como, pero venía onda riéndose y coqueto, una cosa así. Y yo estaba súper seria, o sea, a mí igual me dio risa en ese momento como con la actitud que venía él. Pero yo estaba súper seria por fuera. A todo esto me dice, hola, ¿cómo estás? Yo, hola, ¿cómo estás? Te tengo que contar algo. Y ahí fue cuando yo le empiezo a contar cómo fue aquel 18 de marzo, de principio a fin. Desde que me levanté a las 4:30 de la mañana con un dolor y él súper callado, escuchándome hasta que llego a las partes más fuertes de la historia. Él se queda callado. Solamente me acuerdo que no me dejó terminar y me empieza a decir, muéstrame una foto, Pascal, muéstrame una foto. Y yo así, espérate, deja contarte todo bien. O sea, yo quería terminar de contar toda la historia. Yo iba como a la mitad, o sea, un poquito más de la mitad contando la historia, aún no terminaba. Y él quería ver una foto del Bastián, quería ver al tiro como para asegurarse que no estaba mintiendo, o que no estaba jugando con eso, porque sí vi que la actitud de él cambió de un momento a otro. O sea, fue como, estaba feliz y le bajó toda esa felicidad a como emoción, quizás pena. Pero recuerdo que le dije ya, bueno, te voy a mostrar la foto. Yo prendo mi teléfono y en mi teléfono estaba una foto del Bastián en la incubadora, estaba ahí. Y con esa foto él queda en shock, o sea, él queda súper mal. Recuerdo que él estaba al lado mío, sentado, mirando el suelo, mirando la foto y veo que en mi teléfono le empiezan a caer unas gotitas. Y sí, se puso a llorar, pero no me decía nada, estaba completamente en shock. Y ya fue cuando yo, mientras él veía esa foto, le seguí contando cómo fue hasta el final, hasta el momento que nace y todo eso. Y ahí es cuando él me dice, quiero verlo. Me dice, quiero verlo, Pascal, quiero verlo. No, y se pone a llorar y me abraza. Es cuando me abraza y me dice, perdóname por no haber estado contigo aquel día, perdóname por todo lo que pasaste. Él me abraza y yo estaba como sentada así contándole y él me abraza así como llorando. Pero como que me abraza así como y se acuesta como sobre mis piernas, así como perdóname. Me dice, no, que perdóname por todo lo que pasó, por haber estado ese día, no imagino el dolor que pasaste, cómo está él, cómo se llama, me decía, muéstrame más fotos. Y ahí yo empecé a buscar más fotos porque, bueno, claro, él vio la foto de la incubadora donde estaba chiquitito y había pasado un mes de esa foto. Así que le empecé a mostrar fotos y ahí él quedó así fascinado. Y bueno, ahí es cuando conversamos y me preguntó, ¿y dónde está ahora? Y yo le dije, está en mi casa con mi mamá. Y él me dice, vamos. Y yo le dije, no, yo quiero primero que tú hables con tus papás y converses con tus papás del tema, le cuentes que fuiste papá a los 15 y a ver qué te dicen ellos. Porque en el fondo yo igual no quería arriesgarme a ir a mostrarle a mi bebé, a nuestro hijo, y que luego él quedara asustado y no saber de él nunca más. Entonces mi mamá me dijo que primero, que si él realmente está interesado en hacerse responsable y en estar presente, que converse primero con los papás y luego decida venir a vernos y a ver a Bastián, que obviamente no se lo vamos a negar, pero que me demuestre que no está jugando, que no es un juego o que no esté indeciso, por decir así. Pero saben que desde el primer momento que yo le conté de Bastián, vi en sus ojos cómo le brillaban y cómo estaba tan feliz y con pena a la vez, que aclaro eso, que él no estaba como
como diciendo, no, me arruiné la vida, no, ¿qué voy a hacer? No, él estaba todo lo contrario, él estaba, voy a trabajar por mi chiquitito, que estaba tan contento, tan feliz, que, bueno, para él fue, yo creo que la mejor noticia del mundo. Así que él sí se lo tomó distinto, como a mí, obviamente, que fue otra historia. Y bueno, luego me acuerdo que ya nos despedimos y él me dijo que iba a hablar con sus papás ese mismo día, cuando llegara, porque ya se estaba haciendo tarde. Se fue y ahí cuando yo llego a mi casa le cuento a mi mamá todo cómo reaccionó él. Mi mamá igual queda como de verdad, así como ambas estábamos impresionadas por la reacción que tuvo él. Una reacción madura y buena. Y ahí le cuento, mamá sí, me dijo que conversará con los papás hoy día y esperemos que sea así. Pasan las horas, yo a todo eso estaba con el Bastián aquí en mi casa y me llegan unos mensajes de Felipe pidiéndome, diciéndome que estaba muy nervioso, igual que no sabía cómo contarles a sus papás, que quería llorar, que no sabía qué hacer, estaba muy, muy indeciso. Y eran como las 8 de la noche más o menos y me escribe, me dice que ahora les va a contar pero no sabe cómo empezar, no sabe por dónde, no sabe a quién decirle primero. Y yo le decía, bueno, tú sabrás cómo, cuándo, no te apuro, cuéntalo con calma y ahí verás. Y me dice, no, les voy a contar ahora, tranquila. Me dice que le envíe fotos del Bastián, de todas las fotos que tenga del Bastián, para mientras él estaba contando poder mostrarle las fotos. Y bueno, ahí yo empiezo a buscar las fotos que tenía del Bastián desde el primer día hasta cómo estaba actualmente. Y se las envió. Y ahí me acuerdo que me dejó en visto por harto rato. Y me dice, Pascal, están muy felices, mis papás están súper felices, que quieren ir a conocerlo, que me dicen que se parece mucho a mí, que es igual a mí. Mi papá está llamando a mis abuelos, le está contando a mis tíos, a mis primos que todos queremos ir a verlo, que cuándo podemos ir, que mi mamá dice que soy igual. Y yo cuando leo estos mensajes estaba con mi mamá y quedamos como las dos así como, ¿qué? O sea, que no lo podíamos creer. Yo pensé, no sé, dije, ¿será broma? O sea, no cualquiera se lo toma bien. Pero él tuvo la suerte que sí, sus papás le dieron apoyo de inmediato y se emocionaron. Entonces ahí se dan cuenta que la reacción de familia materna y familia paterna fueron completamente distintas. Por acá fue trauma, horror, miedo, angustia. Por acá fue alegría, felicidad, emoción, amor. Bueno, la misma mamá de Felipe me comentó cómo fue lo que ella estaba sintiendo. Y ella me dijo que a Felipe lo notó ese día que estaba muy, muy extraño, que llegó distinto, que llegó súper angustiado, pero le daba cosa preguntarle, que ella tenía miedo de que algo le estuviera pasando a su hijo, de que algo malo y él no se lo quisiera contar. Se imaginaba muchas cosas malas. Entonces ella me dijo que cuando Felipe le cuenta esto de que había tenido un hijo, que su miedo estaba acá arriba, y cuando le cuenta eso fue como que se le fue todo el miedo y un alivio, como que sintió un alivio y una alegría, emoción, y por eso ya dijo que como que se puso a llorar y abrazó a Felipe y todo eso. Ellos fueron a la pieza a contarle al papá de Felipe. En eso que entra a la pieza, el papá de Felipe se para de inmediato asustado, como que sabía que algo había pasado y tenía miedo. Y en eso que ve al Felipe atrás de la mamá, así también llorando, la mamá emocionada le dice, el Pipe tuvo un hijo, Felipe tuvo un hijo. Y allí el papá de Felipe también lo mismo, de miedo, se le fue todo el miedo y sintió un alivio y una emoción muy grande. Abraza a Felipe y ahí es cuando le dice, hijo, de verdad, muéstranos fotos. Y ahí es cuando Felipe le muestra las fotos que yo le había enviado a él. Y ahí es cuando los papás empezaron a decir, oye, es igual a ti, se parece mucho a ti cuando eras bebé. Y el papá de Felipe empieza a llamar a toda su familia, a llamar a sus abuelos, a contarles la noticia, a sus tíos, a sus primos, a todos. Y que estaban full emocionados por conocerlos. Y ahí es cuando Felipe me pregunta que acaso podían venir mañana. Recuerden que esto fue un miércoles y ellos querían venir el jueves, al día siguiente, o sea, de inmediato. Y justo ese día, Bastián le tocaban las vacunas de los 2 meses. Entonces, igual iba a andar
más decaído y como eran sus primeras vacunas no sabía cómo iba a reaccionar. Entonces les dije que mejor vinieran el viernes. Llegamos al día viernes y sí, yo desperté súper emocionada, estaba nerviosa, estaba muy nerviosa. Recuerdo que ese día llegaron a las 5 de la tarde más o menos, y cuando llegan yo venía con mi bebé, con el Bastián, bajando por las escaleras y ellos estaban todos en el sillón. Recuerdo que ahí estaba Felipe, su mamá, su papá y su hermana pequeña, y Bastián estaba bien envuelto. Y cuando bajo, la primera que lo ve es la mamá del Felipe, y enseguida lo ve Felipe, y ahí es cuando se los muestro y quedan. Yo tengo todo esto tengo varias fotos y videos de aquel día que igual se las voy a ir dejando por aquí. Y luego de conversar bien todo lo que habíamos vivido con mi mamá y Bastián durante ese mes, empezamos a conversar de que, o sea, más que nada mi mamá y los papás de él, a conversar que teníamos que llevarnos bien desde ahora en adelante, que ahora ya teníamos un hijo, madurar, que no era necesariamente estar juntos para poder cuidar de un bebé, que ambos podíamos ser papás presentes, quizás no estando juntos como pareja. Y ambos comprendimos, y obviamente yo entendí, y para mí no, yo ni siquiera quería estar con él. Para empezar, yo no quería estar con él, ni con nadie. Bueno, el Felipe ni siquiera estaba escuchando lo que conversaban los demás, él solamente estaba mirando a su niñita, estaba mirando a su hijo, le hacía cosquillas, estaba embobado. Ahí igual tengo más fotos por acá. Y fue súper lindo ese día, nunca lo voy a olvidar. También recuerdo que ese día le llevaron pañales, toallitas húmedas, un poco de ropa, que esa ropa se la probamos, pero aún le quedaba muy grande, porque cuando ellos conocieron al Bastián, el Bastián era muy pequeñito, o sea, era muy chiquitito, muy livianito, todo. Y bueno, ese día ellos prometieron amarlo, cuidarlo siempre, protegernos, que ellos siempre van a estar ahí para Bastián. Y bueno, hasta hoy en día lo aman demasiado. Hoy en día son unos abuelos presentes, quieren mucho a su nieto. Aman estar con él, siempre me piden verlo, que quieren ver, que les envíe fotos. Los abuelos lo quieren demasiado, al igual que su papá. Están súper felices con él, quieren siempre lo mejor para él. Desde ese día que Felipe conoció a Bastián, no llegamos como a un acuerdo de cada cuánto podía venir a verlo. No hablamos de eso, no. Él podía venir cada que quisiera ver a sus hijos, total, aquí vamos a estar en casa. Yo iba a estar siempre con él aquí en casa, y él empezó a venir todos los días. O sea, desde que supo de que tenía un hijo, comenzó a venir todos los días. Era todos los días. Chao, gente, y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, ya que tanto me lo pedían. Eso, nos vemos en otro video. No olviden suscribirse y darle like para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Bye.